Saludos desde Euronews. Europa intenta mirar más allá del Brexit al borde de las elecciones. En Venezuela mantienen el pulso interno mientras el Grupo Internacional de Contacto, integrado por varios estados de la UE, intenta tender puentes. Trump contra China, más misiles de Corea del Norte, adiós al tenista Ferrer. Les ofrecemos las claves del día en 15 minutos. La Unión Europea se reúne para perfilar el futuro después del Brexit y aplaza negociar hasta después de las elecciones los cargos esenciales, entre ellos el del presidente del Banco Central Europeo. La detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional en Caracas tensa de nuevo el pulso. El líder de la oposición, Juan Guaidó, vuelve a llamar a la huelga general y a presionar en las calles. Trump escenifica ante sus electores un escalón más de proteccionismo, clave de su éxito electoral. Acusa a China de traicionar acuerdos y de engañar a los trabajadores estadounidenses. Nuevo milagro inglés en la Liga de Campeones. El Tottenham se mete en la final tras derrotar al Ajax por 2-3 gracias a un triplete del brasileño Lucas Moura. Cumbre europea para definir cómo será la Europa post-Brexit. Queda pendiente la distribución de cargos en la Unión Europea. En la cumbre informal de Rumanía han decidido esperar hasta después de las elecciones para elegir cargos con las habituales cautelas de distribución geográfica, grupo ideológico. Lo más difícil de negociar: presidente del Consejo, representante de la política exterior y algo esencial por su influencia directa sobre la economía de los Estados miembros, el presidente del Banco Central Europeo. La Unión Europea no quiere dejar escapar el tiempo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció este jueves en una reunión informal organizada en Sibiu, en el corazón de Rumanía, que los líderes de los 27 celebrarán el 28 de mayo una cumbre extraordinaria en Bruselas, 2 días después de que finalicen las elecciones europeas. En ese encuentro, los jefes de Estado y Gobierno abordarán la renovación de los cargos comunitarios. Antes, los altos dignatarios hicieron pública una declaración en la que aseguran que defenderá una Europa unida ante la incertidumbre provocada por el Brexit y otros desafíos como la inmigración y el cambio climático. Los líderes han demostrado rotundamente que quieren asumir una responsabilidad política total, no solo en los eventos o desafíos individuales, sino en la Unión Europea en su conjunto. En pocas palabras, los Estados miembros y sus líderes elegidos democráticamente quieren configurar de manera activa la forma en que la Unión Europea funciona y se desarrolla. Tusk afirmó que el proceso de renovación de los cargos debe reflejar un equilibrio geográfico y demográfico para que tanto los países grandes como los pequeños estén representados. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió más peso de España en el reparto institucional, al subrayar que Madrid debe tener sin duda un papel determinante en la Comisión. El pistoletazo de salida para las elecciones europeas destapa el tarro de las promesas sin excepción. Incluso en el Reino Unido, el líder laborista Jeremy Corbyn ha dicho con claridad lo que ha omitido durante todo el debate del Brexit: que apoyaría un segundo referéndum. Eso sí, solo si no prospera lo que llama un acuerdo sensato del Brexit. En España, además, elecciones autonómicas y municipales, en las que, según la encuesta del CIS, los socialistas de Sánchez estarían en cabeza en casi todo el país. Y como ilustraciones, Manuela Carmena seguiría siendo alcaldesa de Madrid y el fugado expresidente catalán Carles Puigdemont tendría escaño en el Parlamento Europeo. El efecto Sánchez tiñe de rojo el mapa autonómico español. Al menos eso es lo que se deduce del sondeo publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas, coincidiendo con el inicio de la campaña de la triple cita electoral que tendrán la mayoría de los españoles el próximo 26 de mayo, cuando se celebrarán elecciones europeas, autonómicas y locales. El PSOE, que se impuso con claridad en las pasadas elecciones legislativas, será la formación más votada en 10 de las 12 comunidades autónomas que renovarán sus parlamentos. Las excepciones son Cantabria y Navarra. En las batallas por los ayuntamientos, la encuesta del CIS otorga el mayor número de apoyos en la capital de España a Más Madrid, la formación de la alcaldesa Manuela Carmena, aunque necesitaría el respaldo del PSOE y Podemos. En Barcelona también se impondría la izquierda. En otro registro, el líder independentista catalán Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española, obtendría un escaño en el Parlamento Europeo.
El llamado Grupo Internacional de Contacto con Venezuela, formado por estados de la UE más Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Bolivia, ha insistido hoy en Montevideo en promover una salida pacífica a la crisis venezolana mediante nuevas elecciones presidenciales y la distribución de ayuda humanitaria. Mientras, la detención de Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, ha provocado el rechazo frontal del Grupo de Lima. El líder de la oposición, Juan Guaidó, ha calificado hace unas horas de secuestro la detención de Zambrano a manos de lo que calificó de policía política. Dijo que llegaron al absurdo de llevárselo en una grúa a bordo de su coche. Ha pedido mantener la presión en las manifestaciones y a insistir en lo que ha llamado ofensiva en la calle. Guaidó ha vuelto a hablar de nuevo de huelga general. La caja de los truenos se ha abierto en Caracas contra los diputados opositores implicados en el fallido alzamiento militar de la semana pasada. Ya hay un detenido, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, mano derecha de Juan Guaidó. Ha sido arrestado en la sede de su partido, Acción Democrática, entre gritos de denuncia de sus correligionarios. El propio Zambrano relató en Twitter cómo agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN pararon su vehículo. Al negarse a bajar, utilizaron una grúa para trasladar el coche con sus ocupantes dentro al helicoide, el edificio que alberga los servicios secretos. Zambrano, que estuvo presente en el alzamiento de la semana pasada, es uno de los 7 diputados acusados por el Tribunal Supremo de traición a la patria y a los que el poder chavista ha retirado la inmunidad parlamentaria. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de querer desintegrar al Parlamento. Estados Unidos ha condenado la detención arbitraria de Zambrano y ha advertido de que si no es liberado de forma inmediata, habrá consecuencias. Ellos creen que América Latina es el patio trasero, que somos una especie de colonia de Estados Unidos, y que Venezuela se va a someter a sus designios, a sus mandatos. No, señor Mike Pence, sépalo. La diputada Mariela Magallanes se ha refugiado en la residencia del embajador de Italia en Caracas, como antes lo hizo Leopoldo López, refugiado en la Embajada de España desde el 30 de abril. Trump persiste en la línea proteccionista que tanto rédito electoral le da ante sus votantes. Acusa a Pekín de traicionar pactos y acuerdos. Más no ha podido decir contra China, a la que acusa de engañar a los trabajadores estadounidenses y de literalmente robar empleos. China ha advertido que responderá. Donald Trump sube el tono contra China en la escalada de la guerra comercial con Estados Unidos. El presidente ha acusado al gigante asiático de no respetar el pacto alcanzado por ambos países. El aumento de las tensiones durante los últimos días amenaza la estabilidad económica global, aunque están previstas conversaciones entre ambos países este jueves. Rompieron el acuerdo, no pueden hacer eso, así que lo pagarán. No retrocederemos hasta que China deje de engañar a nuestros trabajadores y de robar nuestros empleos, y eso es lo que va a suceder. No tenemos que hacer negocios con ellos. Podemos hacer el producto aquí mismo si es necesario, como solíamos hacer. Recuerden cómo solíamos hacerlo. Trump anunció el viernes que estaba preparando una subida del 10 al 25% a los aranceles de los bienes chinos, lo que supone una cifra próxima a los 180.000 millones de euros. Pekín, cuyos representantes ya están en suelo estadounidense para entrevistarse con sus homólogos, ha anunciado que responderá con contramedidas sin dar más detalles. El desencuentro ha tenido efectos en Wall Street, que el miércoles repuntó tras 2 de las peores jornadas en lo que va de año. El Papa Francisco intenta garantizar el fin de los abusos sexuales a menores tanto tiempo consentidos y ocultados por el Vaticano. Francisco se aplica a la difícil tarea de atar en corto a obispos y religiosos, a los que a partir de ahora hace responsables de cada abuso que se produzca en sus diócesis. Se acabó la omertá. Establece para clérigos y sacerdotes la obligación de denuncia. El Papa intenta acorralar a la pederastia en el seno de la Iglesia Católica. Este miércoles se ha publicado un documento firmado por el pontífice que exige a todas las diócesis del mundo que denuncien cualquier caso de abuso sexual y que diseñen un sistema antes de junio de 2020 para que cualquier persona pueda tramitar una queja en una oficina, un portal de internet
o por teléfono. Además, establece por primera vez la total protección de denunciantes y de víctimas, a quien además se garantiza asistencia médica o psicológica. Cubre tanto el abuso sexual contra niños como contra adultos y tiene un alcance muy amplio. Me parece que responde a bastantes de las cosas que los defensores de las víctimas de abusos sexuales han estado pidiendo, como que los obispos rindan cuentas. El escrito también incluye los casos de violencia contra mujeres que formen parte de la institución. Los obispos de cada diócesis serán los últimos responsables, aunque también se puede avisar a otros externos. Una de las principales quejas contra la Iglesia es que las pesquisas que se han llevado a cabo han sido internas y los afectados no han podido acceder a ellas. Con el nuevo texto, el tiempo máximo para resolver las investigaciones preliminares son 90 días, aunque se amplía el plazo si hay justificación. Cuando todos lo daban por reliquia, casi momia, de pronto el fútbol inglés despierta. Siempre ha tenido medios y ahora recoge frutos. Un día después del triunfo del Liverpool, es el Tottenham quien bate al Ajax para sorpresa general. Otra remontada histórica ha metido al segundo equipo inglés en la final de la Champions. Después de la noche épica de Liverpool barriendo al Barcelona, este miércoles ha sido el Tottenham, con su 2-3 frente al Ajax, quien ha obrado el milagro en las botas de Lucas Moura. El brasileño mató a los holandeses con un triplete, el tercer gol en el minuto 96. Por supuesto, ha sido el mejor momento de mi carrera, sin duda. En el último minuto necesitábamos intentarlo. El balón llegó a mí y solo podía chutar. Cuando vi que había sido gol, amigo, es increíble. La prensa jalea esta apoteósica victoria a domicilio y el nacimiento de un nuevo superhéroe que había caído en el olvido tras su salida del Paris Saint-Germain. Su entrenador no tiene palabras. Lo he pensado con el hat-trick. Si nuestros jugadores son superhéroes, él es un superhéroe. Porque creo que fue increíble. Fue verdaderamente frío ante el gol. Sí, creo que es una noche fantástica, una noche mágica para Moura. Mientras el Ajax, como el Barça, rumia el fracaso y busca explicaciones. No podría haber sido más doloroso, aseguraban sus jugadores, reconociendo el bajón de la segunda parte. A veces el fútbol es realmente bonito, pero a veces el fútbol es también muy cruel. Y es este lado cruel el que estamos viviendo ahora. Es realmente duro, pero tenemos que afrontarlo. Tendremos que superarlo, lo que no va a ser fácil, pero no tenemos opción. ¿Qué más sorpresas nos podrán deparar Liverpool y Tottenham en la final del próximo 1 de junio en el campo del Atlético de Madrid del Wanda Metropolitano? Sentida ovación en la despedida del gran raqueta Ferrer. Quiso aferrarse a la pista y alargar su estancia en el Masters 1000 de Madrid, pero fue superado por Alexander Zverev. Una cerrada ovación ha puesto el sello del reconocimiento en Madrid a una de las mejores raquetas españolas de los últimos 15 años. El alicantino David Ferrer ha puesto fin a su dilatada carrera al caer en la segunda ronda del Mutua Madrid Open por 6-4 y 6-1 frente al tenista alemán Alexander Zverev. Atrás quedan 1.111 partidos en los que obtuvo 734 victorias, muchas de ellas épicas, y 337 derrotas. El mejor momento de su carrera lo vivió hace 7 años, en 2012, cuando llegó a ser el número 3 del mundo. Aunque no ganó ningún grande, se proclamó vencedor en 28 torneos, entre ellos el Master París-Bercy. Visiblemente emocionado, entre lágrimas y aplausos, Ferrer ha dejado sobre la arena de Madrid la cinta que le acompañó en tantas batallas. El exvicepresidente del gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha representado en el Partido Socialista la continuidad del socialismo de Felipe González. Asumió que su papel no tenía continuidad posible en el Partido Socialista renovado de Pedro Sánchez. Ha sido todo en el Partido Socialista y una de las mentes más brillantes de la política española. Quizá uno de los mayores logros de Alfredo Pérez Rubalcaba fue ganarse el respeto de todos, además de ser un temido adversario.
Cántabro de nacimiento y doctorado en ciencias químicas, comenzó a ascender en su formación en la primera era dorada del PSOE, que comenzó en los años 80 y encontró la fórmula para que el partido evolucionara. Fue ministro de Educación con Felipe González y llegó a ser el responsable de la cartera de Presidencia y Relaciones con las Cortes, negando la implicación del partido en los GAL y la Guerra Sucia. Esa mancha en su currículum no fue suficiente para frenar su ascenso. En la oposición mostró su compromiso frente a ETA y, según fuentes internas, fue clave en la estrategia para la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2004, nombrado ministro de Interior, durante su mandato las fuerzas de seguridad doblegaron al terrorismo vasco. Su gran apuesta llegaría en 2011, cuando la Ejecutiva Federal le proclamó candidato a la presidencia tras la falta de apoyos del resto de aspirantes y la renuncia de Carme Chacón, a la que derrotó un año después en las primarias de su partido. La crisis económica lastró sus aspiraciones y el PSOE obtuvo tan solo 110 diputados, el peor resultado en su historia hasta entonces. La debacle en los comicios europeos de 2014 supuso el final político de Rubalcaba, antes de que el Congreso Extraordinario Socialista de junio designara a un entonces desconocido Pedro Sánchez secretario general del partido. Acabamos Euronews hoy. Saben que en cualquier momento pueden acceder a las últimas noticias y a reportajes en profundidad, además de nuestra programación, en la página web y en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Siguen ahora las últimas noticias en Euronews.